Bien, empezamos la asistencia hoy, 16 de abril. 16 de abril, ¿ya? En la asignatura de hormigón 2, ¿no? Ayala, Ayala, ahí se está conectando recién, un ratito. Ya, desde que se conecte. Bajaña, Bajaña, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Baque, Buen día, ingeniero presente. buenos días. Baño, Baño no está. Bolaños, Buenos días, presente. buenos días. Bone, Presente. ok. Condo, perdón, Cando, no se encuentra. Carrera, Buenos días, ingeniero. Presente, carrera. buenos días. Castro Jiménez, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. Chin Palacios, Chin Palacios, no está. Coello, Suárez, Buen día, presente. muy buenos días. Díaz Saldarriaga, Díaz Saldarriaga, no se encuentra. Gaspar, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. González, Presente, buen día. buen día. Guerrero Díaz, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Guerrero Sá, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Guillén, no está. Guzmán, no se encuentra. La Torre, Buenos días, presente, ingeniero. buenos días. Martínez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Mesa, no se encuentra. Mite, no se encuentra. Mosquera, Presente, ingeniero, buenos días. ok, buenos días. Olvera, Presente. ok. Ortega, Presente, Ortega. ok. Panta, Presente, buenas, o- presente. ok. Peñarrera, Buenos días, presente. ok. Buen día. Pilatuña, Presente, ingeniero. ok. Pozo, Presente, ingeniero. ok. Puertas, Presente, Puertas. ok. Quinde, Presente. ok. Reina, Reina Páez, no se encuentra. Reyes Carrillo, Reyes Carrillo, tampoco. Reyes Merino, Presente, ingeniero. Reyes Merino, ya. Serrano, Presente, ingeniero. ok. Solórzano, Presente, buenos días. ok. Tamay, Presente, ingeniero. ok. Vera, Buenos días, presente. ok. Buenos días. Villegas, Buenos días, presente. ok. Buenos días. Zambrano, Zambrano, no se encuentra. Y Zumba, Presente, buenos días. ok. Disculpe, Cando Cali, que parece que no me escuchó. A nadie le escuchó. Nadie le escuchó. ¿Cómo dijo que se llama? Cando. Sí, Cando Cali. Ok, listo. ¿Alguien más Gracias. que se haya conectado ahora? Yo, ingeniero, Chin Palacio. ¿Quién Buenos días. más? Allá el ingeniero. Ayala aparece. Ya, sí. De las dos primeras clases no ha asistido usted. ¿Ya quién más? ¿Quién más? Nadie más. Bueno, los demás al último, ¿no? Se vayan conectando. Bien. En la clase que asincrónica se indicó, no, vamos a compartir, ya, ya estamos grabando, sí. En la clase asincrónica, compartir la pantalla 2.
Y vamos a llevar el modelo allá. En la clase asincrónica, sí, se explicó cómo modelar rápidamente, no es un detalle exhaustivo, es otra asignatura, pero sí se explicó cómo modelar rápidamente una estructura para poder obtener las descargas, que son las que nos interesan. Las descargas de las mismas, eh, tanto por las combinaciones, ¿no? Cargas de servicio, en las que solamente tenemos carga muerta, carga viva, cargas de resistencia, en las que ya tenemos un factor de mayoración, ¿no? Para la carga muerta y para la carga viva, y las cargas de resistencia en las que incluye el sismo, ¿no? Sismo en una dirección, sismo en otra dirección. Bien, ustedes en el video de la clase pueden guiarse para que vayan modelando su estructura, ¿no? Que vamos a ver si en la siguiente clase ya me la presentan o en esta clase, ¿no? Ahí vemos. Yo creería que la siguiente porque nos vamos a demorar ahorita en esto. Bien, entonces miren, el software ya les ayuda, nos facilita la vida a todos. Nosotros vamos a pedir las solicitaciones. ¿Cuáles son las solicitaciones? Carga muerta. Vamos a pedir, perdón, vamos a pedir la carga por servicio, ¿sí? Vamos a pedir la carga por servicio y vamos a pedir la carga última por que es para la resistencia, ¿no? Resistencia. Sí, recordemos que solo por cargas gravitacionales a una columna le llega una carga P. Tal vez un momento, pero muy mínimo. Veamos, ¿no? Miren lo que vamos a hacer acá. Vean, vamos a ubicarnos en el eje más cargado, ¿no? El eje 3. El eje 3 es el eje más cargado. Entonces nos vamos aquí a elevación. Vamos a elevación. Vamos a poner eje 3. Hacemos aplicar. Y ya visualizamos el eje 3, ¿no? Una vez que tenemos visualizado el eje 3, que es este eje que está aquí, ¿sí? Lo estamos viendo así. ¿Sí? Eh, ¿Cómo llamamos nosotros a las fuerzas que están actuando en esos elementos? Aquí tenemos una pestaña que nos muestra eh, las fuerzas en los elementos frame, ¿no? Tenemos las fuerzas en los elementos frame, link, etcétera, ¿no? Entonces ya hacemos clic allí y nos aparece esta pestaña. En esta pestaña nosotros vamos a tener las diferentes combinaciones de carga. Entonces tenemos carga de servicio, hacemos clic en la que queremos determinar. Nosotros aquí tenemos qué componente queremos revisar en el gráfico. Entonces miren, ahorita tenemos carga axial, veamos, escala automática. Nosotros vamos a poder ver aquí valores. A ver, si solo queremos ver el diagrama, hacemos clic aquí, miren, aplicar, solo vemos diagramas. Y si hacemos clic acá abajo, solo vemos diagramas y valores. Y si hacemos solo clic en el de abajo, en valores, solo vamos a ver valores, ¿no? Bien, utilizamos los dos, ¿no? Ok. ¿En dónde? En los frames, en los elementos de frame que tenemos aquí. Entonces veamos, ¿no? En el eje 3 una de las columnas más cargadas es la C y la D. La D es la más cargada, sí, porque usted tiene más área en este lado izquierdo y más área en el lado derecho. Acá en cambio tenemos 4, 5 y 6, aquí tenemos 6 y 5, ¿no? Entonces la columna D en el eje 3, ¿no? Esta columna que está aquí. Entonces veamos D3. Nos interesa en la parte de abajo. Miren qué carga axial, que es la que seleccionamos, estamos visualizando.
tenemos 179, ¿qué cosa? Toneladas. Aquí arriba, miren, aquí en la parte superior, ustedes pueden ver la unidad en la que se está trabajando. Si quieren otra unidad, clic en Units, Consistence Unit. Entonces aquí escogemos kilogramos, que es la otra que sabemos manejar. Y miren, ya tenemos en kilogramos, ¿no? Esto ya se subió a más unidades antes del punto decimal, ¿no? Pero dejémoslo en toneladas. Consistence Unit. Vamos acá, separan el inglés, ¿no? Ya, toneladas, metros, ok. Bien, miren, entonces tenemos 179. Miren que no es que la adivinamos, ¿no? Por sentido común, vemos que a mayor área de aportación, que ya sabemos cuál es cómo determinaron la mayor área de aportación en una columna, identificamos visualmente qué columna estaba más cargada. Y aquí tenemos, ¿no? La más cargada de esta fila en la parte de abajo es la D3, ¿no? La columna D3, ubicada en la coordenada D3. 189. Bien, veamos el momento por carga de servicio. Momento por carga de... Vayan anotando estos valores, ¿no? Anoten estos valores que me los van a dar para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces tenemos 189 por carga de servicio. Momento por carga de servicio. ¿Qué momento escogemos? Momento 3,3. Aplicamos. Y miren, un momento, un momento de, un momento de 0,869. Prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Por eso es que se asume que en cargas de servicio el momento prácticamente no pinta. No pinta, no suma. No hay ninguna cuestión por eso, ¿no? En la más cargada, sí, en la más cargada. Por acá podemos ver a la izquierda que se genera un momento un poquito mayor, 2,59, ¿no? Pero de la tonelada, déjenme ver qué tonelada tiene aquí, de 90, o sea, bueno, es algo, ¿no? Es algo, pero ya van a ver algo interesante, ¿no? Veamos el momento 2,2, que es aplicamos, ¿no? Ya en el momento 2 tenemos así mismo, ¿no? 0,89, ¿no? Prácticamente son los mismos valores en ambos sentidos el, porque la carga gravitacional actúa hacia abajo, pues, ¿no? La carga gravitacional actúa hacia abajo. Recordemos, combinación de servicio, solamente cargas gravitacionales. Entonces ya tenemos un momento en la columna más cargada en la base de la columna, de 0,89, ¿qué cosa? Toneladas por metro. Aquí está la unidad, por si se le olvida, aquí está la unidad, ¿no? En la parte superior, donde estoy marcando. Bien, ahora veamos qué pasa con la carga cuando tenemos cargas mayoradas o la combinación de cargas mayoradas de 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva. Revisemos la fuerza axial, es decir, el valor de P que le llega a la zapata o a la cimentación en esa columna. Aplicamos. Vea usted, anoten por favor, 232,36 toneladas. 232,36 toneladas de carga. Ya, veamos el momento 3,3. Aplicamos. No subió prácticamente nada al momento, ¿no? De 0,89 ¿a cuánto? A 1,12. 0,89 a 1,12 en la base de la cimentación, ¿sí? En la columna más cargada. En las columnas, y en los mismos datos los podemos sacar en las columnas laterales o en una esquinera, ¿no? Si ustedes quieren una esquinera, tiene que ubicarse en el eje, en uno de los ejes laterales, pues, ¿no? Bien. Seguimos. Momento 2, aplicamos 1,16. Penita,
apenita un poquito más, ¿no? Pero de 232, 1.16, 1.16 de momento, 1.16 de momento relacionado a la carga, solo relacionado a la carga, como conclusión nada más, ¿no? Relacionado a la carga de 232, tenemos, y por 100, tenemos 0.5%. Es decir, en cargas gravitacionales, el valor absoluto en momento es aproximadamente el 0.5% de la carga, ¿no? En la columna. Eso es como una conclusión con estos datos en este caso particular. Bien, entonces anotaron los dos valores, carga axial y momentos, ¿no? Los dos momentos. Bien, veamos qué pasa con la carga axial cuando tenemos al sismo, miren, al sismo actuando en el sentido X. El sentido X, miren, esta es la planta, el sentido X en este sentido, valga la redundancia, y el sentido Y perpendicular a X, ¿no? Entonces, cuando el sismo actúa en nuestra combinación de carga, según la normativa, dice que cuando usted le envía el 100% del sismo en este sentido, debe enviar el 30% del sismo en este sentido. Y a esta combinación sísmica es el sismo en X. Para el sismo en Y, usted le envía el 100%, eso está explicado en el video, ¿no? Y en la normativa también tenemos esto de aquí. Ya lo vamos a buscar en la normativa para que vean que el profesor no se lo está inventando. El 100%, ¿sí? En otro sentido, que este sentido Y, usted debe enviar el 30% en el otro sentido, en el sentido perpendicular, ¿no? 30%. Déjenme buscarlo rapidito, ¿sí? Me regalan un minutito, busco rapidito, archivo, abrir la norma para mostrarles, ¿no? Ratito. Ya está por acá abajo. Espero que ya estén empezando a leer la norma, ¿sí? Para que... un ratito. Un ratito, tranquilidad, tranquilidad, serenidad y calma, ¿no? Entonces, ay, se me perdió. Ratito, ya la encuentro más arribita acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Un ratito, no la encuentro, no la encuentro. Bien, yo se las voy a encontrar y se las paso, ¿no? Para no perder el tiempo aquí. Voy a pasar aquí por aquí. Mm, Me perdió. Me perdió. Se me perdió. Bien, no se preocupe. Yo les paso el dato. Bien, entonces, ¿qué busca la normativa? Poder determinar
la resultante del sismo, ¿no? Si tenemos 100% aquí, 30% acá, entonces vamos a tener la resultante del sismo. Y si tenemos 100% aquí y 30% acá, podemos tener la resultante del sismo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces miren cómo el sismo, ¿sí? Con tanto con su componente, esta es la fuerza sísmica, en la que tenemos componente en X, componente en y esta otra fuerza sísmica, componente en y componente en X, ¿no? Bien, miren cómo esto influye eh, hablando en términos de momento en las columnas. Por esto ya, miren, vamos a escoger el sismo en X. Ya sabemos que el sismo en X es el sismo que actúa en la dirección X con 100% en X con un 30% en Y. Entonces vamos, carga axial, aplicamos, miren, la carga axial en la columna tenemos 209,30. Entonces, por 209 por 30. Y dirán, ingeniero, pero ¿por qué disminuyó? ¿No? ¿Quién me puede decir, vean las combinaciones y quién me puede decir por qué disminuyó? ¿Alguien tiene alguna idea? Vean la combinación, ¿no? Utilicemos nuestros ojitos para ver qué disminuyó allí. ¿Por qué disminuyó? ¿Porque el profesor lo dijo? ¿O porque el software hace lo que quiere? ¿Por qué disminuyó? Vean la combinación. Miren las combinaciones anteriores. ¿Qué pasó ahí? Yo les voy a soplar, les voy a ayudar ahorita. En el examen no hay ayuda. Ahorita les ayudo. Miren cómo para la combinación de resistencia, la combinación 2 que hemos utilizado, tenemos 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva. En la combinación de sismo en X, tenemos 1,2 de la carga muerta más 1 de L más el sismo. Entonces, ¿qué disminuyó? El 1.6. Correcto. Solo estamos considerando el 100% de la carga viva y no el 160%, ¿no? Bien, entonces por eso es que disminuyó. Pero veamos qué pasa con el momento. O sea, es decir, miren, si disminuyó L, el sismo prácticamente no tiene mucho que ver en la carga vertical de la estructura, ¿sí? Pero tal vez influye en los momentos. Entonces veamos qué pasa en los momentos, ¿no? Anotaron la carga, 209, listo. Momento, aplicamos. A ver, miren, aquí tenemos, vamos a hacer 12,36. 12,36 no se alcanza, déjenme sacar esto de aquí, diagrama, aplicamos. Ya, miren. 12,36 es un momento positivo y un momento negativo tenemos de -10, pero nosotros escogemos el momento máximo, el mayor en valor absoluto, ¿no? Entonces miren, 12, miren cómo subió de 0,86 o de 1,2 a 12, ¿sí? El momento debido al sismo. Entonces, miren otra cosa, si este es el sismo en X, saquemos conclusiones, ¿no? Porque siempre como ingenieros tenemos que sacar conclusiones y tomar apuntes de ello. De eso depende el aprendizaje, pues, ¿no? El aprendizaje continuo. Tenemos el sismo en X. Nos dio un momento 3,
de 12 voy a poner nada más. Anoten ustedes el valor correcto, ¿no? 12,36. Vamos a ver el sismo ahora, perdón, el momento en el sentido 2, ¿no? Aplicamos y disminuyó. Disminuyó. Momento 2 es 4,92. 4,92, ¿no? Ya, 4,92. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sismo en X, que en el cual el 100% tenemos en la componente X, 100% en la componente X, influye más en el momento, en el sentido, perdón, influye más al momento M3. Por lo tanto, si tenemos la columna así, el momento M3 es el momento así, ¿no? Que actúa hacia allá, ¿sí? Hacia allá, en este sentido, ¿no? Momento en este sentido. Y el momento M2 está actuando en cambio hacia el otro lado, M2, ¿sí? Veamos qué pasa con la combinación de sismo en Y. Tenemos momento 3. ¿Sí? ¿Qué combinación es esta? Vamos ahora al sismo. Aquí tenemos la columna. Ahora el sismo va a actuar aquí. ¿Sí? Vamos a ver el momento 3, que es este momento. Vamos a ver qué valor tiene. Momento 3. Aplicamos. ¿Ve? 4,59. Anotemos esos valores. Entonces tenemos para un sismo en Y, el momento 3 es 4,60 ya, 4,60. El momento 2 ya vamos a ver cuánto es. Entonces vean que en este sentido, para que vayan aprendiendo cómo interpretar el software, en el sentido X de la planta tenemos a M3 y en el sentido Y tenemos a M2, ¿no? En este sentido tenemos a M2. El momento en un sentido, el momento en otro sentido. Ya, entonces tenemos 4,6, ¿sí? Y tenemos el momento 2, aplicamos 12,89. 12,89. 12,90 casi. Entonces, cuando el sismo actúa en X, la mayor demanda va a ser en el sentido M3, y cuando el sismo actúa en Y, la mayor demanda va a ser en el sentido M2. Como conclusiones, anoten esos datos que son los que vamos a utilizar. ¿Sí? Por favor, anoten esos datos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, el de la carga axial. Ya. Ya está bien, vamos a verla, pero ya indicamos, ¿no? Pero vamos a repetir, no se preocupe. Mire, carga axial. Usted ya tiene anotado. ¿Quién fue que me consultó? González. González, bien. Usted tiene anotado el valor de la carga axial de servicio. ¿Cuál era? ¿Anotó o no anotó? La carga axial o la del momento. La carga Porque del momento, axial, la carga axial de servicio. De la primera combinación. La carga de servicio. ¿Anotó? no, tengo la segunda y la tercera. 179, Ya. 179, sí. 179. Anote, González. 179. La carga axial para la segunda combinación, que es de 1,2 más 1,6. Sí, esa es 209,30. Muy bien. Siguiente, para el sismo en X, ¿anotó? ¿Anotó?
Ese El es el sismo, X 209. del sismo es 209. 209, correcto, yo me acuerdo. Ah, ¿cuál Pregunta, es? ¿no? Pregunto, ¿cuál será para el sismo en Y? La carga axial. Prácticamente es la misma que la del sismo en X. ¿Por qué? Porque la carga axial depende más de las cargas gravitacionales que las sísmicas. Entonces veamos, eh, carga axial, aplicamos, ahí está. No, no es que es brujo el profesor, ¿no? Ya hemos revisado a qué se debe, ¿no? Estas situaciones. Lógica. Entonces 209, muy bien, pero está bien, anotemos. Carga axial por sismo, 209. Muy bien. Bien, ya tenemos todo eso anotado. Hasta ahí llega el modelo. Hasta ahí llega el modelo para determinar las demandas en la cimentación. Para determinar las demandas en la cimentación. Bien. Entonces vamos ¿alguna pregunta antes de cerrar el modelo aquí? Ahorita solo hemos sacado datos, ¿no? Ya el modelo como tal lo hicimos en la clase anterior, que es asincrónica, entonces ustedes lo pueden revisar en el video. De todas maneras, si tienen alguna pregunta después, me la realizan, ¿no? No hay problema. Ok, ya esto vamos a minimizar aquí. Y listo. Ahora sí, vamos. Vamos a compartir, no, vamos a poner este de acá, este de aquí, aquí. Bien, miren, tenemos ya vamos a realizar el ejercicio, pero con nuestros datos, ¿no? Bien, entonces, ¿saben qué? Vamos a irlo resolviendo mejor, porque si yo lo explico, no anotan después, ¿no? Vamos a irlo resolviendo. Déjenme dejar de compartir aquí y vamos a compartir por acá en la pizarrita mágica. A ver, un ratito. Ya, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? Se perdió este man. Acá está, ya. Compartimos. Ah, ya, déjenme, tengo que habilitar varios participantes. Ok, aceptamos, compartimos y nos vamos a pantalla, comenzar y nos vamos a nuevo, mejor que tenemos una más amplia la nueva nota. Bien, entonces vamos a determinar para el diseño, a ver, diseño, zapata aislada. ¿Ya? O zapata, sí, zapata aislada o plinth. Entonces, primer paso, cargas de servicio, ¿no? Determinar las cargas de servicio. ¿Ya? Entonces, la carga de servicio es la carga P producto de la combinación de más L, es decir, carga muerta más carga viva. ¿Quién me la recuerda? 179,06. Ya, 180. ya. Redondeémosla, no redondeémosla en 180, no hay problema. Sí. 180 toneladas. Bien. Vamos a sumar, ¿no? Vamos a hacer un gráfico aquí primero, ¿no? Entonces nosotros sabemos que tenemos la columna, hasta aquí nosotros sabemos, ¿sí? Eh, posiblemente tengamos ingeniero sectímetro dispositivo, pila, ya. Ok. Posiblemente tengamos una riostra por aquí, posiblemente, no, eso no lo sabemos, posiblemente una riostra. Y luego tenemos a nuestra zapata, ¿no? Sí, sí, esto sí que hacemos un corte en el suelo, ¿no? Ya, un corte en el suelo. La zapata aquí es recta.
No sabemos qué ancho es este. Sí, no sabemos. Y listo. Lo único que sabemos o lo que podemos estimar por el momento es una profundidad de desplante que puede variar entre los 80 y 1,20 m, ¿no? Escogemos 1 metro, 1 metro, 1 metro. Bien. Entonces, a esta carga P que le llega a la cimentación de servicio, en la que influye carga muerta más carga viva, podríamos sumar, podríamos sumar el peso de la cimentación, ¿sí? El peso de la riostra, podríamos sumar un peso de la riostra, el peso de la misma zapata y el peso de la columna desde aquí, pues, ¿no? Desde aquí, ¿no? Entonces, como práctica, ¿sí? Práctica, el peso, ¿sí? de la cimentación es aproximadamente el 10%. ¿De qué? El 10% del peso de la carga muerta más la carga viva de la estructura. Por lo tanto, el peso de la cimentación va a ser igual ¿a qué? A 18 toneladas, ¿verdad? El 10% de 180, 18 toneladas. Por último, la carga de servicio va a ser la sumatoria de la carga de servicio de la estructura más el peso de la cimentación. Y la carga de servicio va a ser igual a 198 toneladas. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, ¿verdad? Estamos claros. Como dato, el suelo, el suelo tiene una capacidad admisible o una capacidad de carga, ¿sí? Una capacidad de carga admisible de 18, capacidad de carga o admisible de 18 toneladas sobre metro cuadrado. Esto es lo que resiste el suelo. Ya nosotros sabemos determinar capacidad admisible por cimientos, pues no, nosotros ya estamos en hormigón 2. Bien, entonces vamos a determinar cuál es la dimensión requerida de la zapata en función de qué, en función de la carga y en función del esfuerzo admisible del suelo o la capacidad admisible del suelo, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Esfuerzo, a ver, miren, como el esfuerzo un ratito, es que esta pizarra es así. Como el esfuerzo de contacto, a ver, vamos a ponerle 2. Ya te determino, 2, paso 2, vamos haciéndolo por paso, ¿no? Paso 2, ya, dimensiones, zapata, ya. Entonces, cuando en geotecnia se cumple la condición de que el esfuerzo de contacto es menor que la capacidad admisible, ¿sí? O el esfuerzo admisible, que también se le puede llamar así. Entonces aquí estamos ok. Este tiene que ser menor o igual. Entonces estamos ok, ¿no? Eso lo sabemos por cimientos, ¿no? Bien. Y sabemos que el esfuerzo de contacto es igual a que a la carga
sobre una área. Si cumplimos con esta condición, podemos decir que el suelo mínimo soporta la carga de contacto. Mínimamente soporta la carga de contacto. Es decir, el esfuerzo admisible del suelo soporta al esfuerzo de contacto. Por lo tanto, podemos indicar que, voy a ponerle con otro color, el Q admisible, como es menor o igual que el esfuerzo de contacto, entonces el Q admisible podría ser carga sobre, un ratito que ya sé por qué no escogí esta pizarra hace tiempo, porque se pone medio loquita, sobre área. Y nosotros lo que necesitamos es determinar las dimensiones de la zapata, ¿sí? Entonces, el área va a ser igual ¿a qué? A la carga sobre el coadmisible. Y esto va a ser igual a 198 toneladas, 198 toneladas sobre 18 toneladas sobre metro cuadrado. Por lo tanto, eso me da 198 dividido para 18, eso me da a 11, ¿no? ¿11 qué? Metros cuadrados. Metros Metros cuadrados. cuadrados, ¿no? Extremo con extremo, tonelada por metro cuadrado, medio con medio, 1 por tonelada con tonelada se va, metro cuadrado, listo. ¿Hasta allí alguna pregunta? Entonces, la consideración a tomar es, partiendo de geotecnia o de cimentaciones, es que el esfuerzo de contacto, es decir, la carga distribuida para un área de cimentación, eh, es menor que lo que soporta el suelo, ¿no? Menor o igual, ¿no? Por lo tanto, si es menor o igual, podemos decir que estos valores, estos de aquí estos dos parámetros, el esfuerzo de contacto y el esfuerzo admisible del suelo, van a tener la misma área de acción, pues, ¿no? Entonces, igualamos los esfuerzos e indicamos que el esfuerzo admisible, que es lo que resiste el suelo, va a ser igual a la carga dividida por un área. Que esta área es la misma que en la que se debe distribuir la carga que va bajando de la estructura, ¿no? Entonces allí despejamos área, que es lo que nos interesa, y tenemos una zapata de 11 metros cuadrados. Entonces, si fuera área es igual a, perdón, área es igual ¿a qué? A base, área es igual a base por longitud. Pero si es una zapata cuadrada, entonces esto va a ser igual a base por base. Dicho de otra manera, esto va a ser igual a base al cuadrado, donde B va a ser igual a raíz de A. 3.3132. Ya, entonces la raíz de 11 metros cuadrados es igual a ¿cuánto? 3.32 metros. 3.32 metros. Entonces vamos a tener una zapata de 3.32 metros, ¿no? Esta es una señora zapata, que si la distribuimos en el área, recuerden que aquí tenemos luces entre columnas, al menos esta columna, la más central, tenemos luces de 5, de 6, de 5 para arriba y creo que también 5 para abajo, ¿no? Entonces es un área grande, entre una distancia alta entre columna y columna. Entonces la zapata, si nos queremos quedar con este tipo de zapatas, entonces la zapata va a salir de 3.32 metros, ¿no? Pero
pero vamos a adoptamos un ancho B de 3.5 metros. Entonces ya nos subimos a un inmediato superior porque también tenemos que considerar una acción sísmica ya mismo, ¿no? 3.35 metros. Usted no se asuste de estas zapatas grandes, no te está acostumbrado a ver zapatas de 1,50 m, no se asuste. Ya son luces grandes, por lo tanto, si usted se quiere quedar con zapatas, pues van a salir unas zapatas grandes. Ya después veremos qué otro tipo de solución le damos, pero primero hay que analizar desde la más económica o la más básica. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta? Entonces hemos encontrado la dimensión de la zapata de 3 puntos, perdón, ¿qué 35? 3.50. ¿Pregunta? Cuando adoptamos datos, por ejemplo, en este de aquí que fuimos de 332 a 350, siempre mandamos al punto medio, por decirlo así. Sí, al punto medio, sí. Correcto, sí, Ok, al listo. punto medio, sí, correcto. Y de todas maneras, al final eso se verifica, ¿no? Bien, entonces, ya conocemos, miren, ya conocemos qué cosa, ya conocemos la dimensión de la zapata, ¿sí? Ya conocemos la dimensión de la zapata. Ahora vamos a verificar con esta dimensión preliminar de zapata, vamos a verificar la carga actuando sobre la zapata, ¿no? Recuerden que acá asumimos qué cosa, un 10% de la cimentación. Como ya conocemos la dimensión del área de la zapata, vamos a adoptar un H inicial, vamos a adoptar un H para poder calcular el peso. Entonces, tercer paso, no, dentro del mismo, vamos a poner aquí 2.1, vamos a poner acá 2.2, ¿no? Ya, bien. Si van teniendo preguntas, las hacen sin ningún problema. Entonces, miren, tenemos zapata, vamos a tener el peso de zapata, ¿no? 2.4 toneladas sobre metro cúbico por allá. ¿Y de dónde sale esa? Espérense un ratito. Verificación. Vamos a poner aquí. Verificación. Dimensiones. Ya. Dice, ingeniero, pero ¿y ese 2.4 dónde salió? 2.4, a ver, vamos a calcular es pesos, ¿no? Pesos. Entonces, el peso es igual al gamma específico o el peso específico, un gamma, por un volumen, ¿no? Entonces, en la zapata tenemos 2.4, que es el peso específico del hormigón, por ancho, 3.5 metros, por largo, 3.5 metros, y adoptamos un H de 0.35. Vamos a adoptar un H de 0.35 metros. Inicialmente, 0.35 metros, ¿no? Y eso me va a dar 3.5 por 3.5 por 2.4 por 0.35, ¿no? 10.29. 10.29 toneladas. Pesadito, ¿no? Eh, ya, este es 1 metro. Listo. Ahora el peso del relleno. Peso del relleno. Asimismo, por volumen, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Para el relleno tenemos esto, ¿no? Tenemos esta profundidad. Vamos a asumir también, o bueno, este dato no es asumido, este dato lo da el geotécnico, pues no, aquí asumimos un gamma
de 1,8 toneladas metros cúbicos, ¿no? Entonces vean, si usted tiene 1 metro y le resta los 0,35, ¿cuánto nos queda de suelo? De suelo nos queda 0,65 metros, pues no, 0,65 metros. Bien, entonces tenemos el peso del relleno va a ser 1,8 toneladas sobre metro cúbico por 3,5 metros por 3,5 metros por 0,65 metros, ¿no? Y eso nos va a dar 1,8 por 3,5 por 3,5 por 0,65. 14,33. 14,33 toneladas. ¿Ya? Sumamos. Bueno, hagamos algo adicional. Vamos a sumarle también el peso de la columna, aunque ya considere cierta área. Pero no importa, sumémosle, no hay problema. El peso de la columna debajo, ¿no? Peso de columna debajo de lo que está en el suelo. 2,4, donde esto es de hormigón, pues, ¿no? Vamos a asumir que la columna tenga 50 por 50 por 1 metro de profundidad, no, 0,65, ya, y eso nos da 2,4 por 0,5 por 0,5 por 0,65. Eso nos da 0,39, ¿no? Casi se desprecia, por eso casi no la se considera, pero bueno, 0,39 toneladas. Si usted suma todo esto, le va a dar 10,29 más 14,33 más 0,39. Eso le va a dar 25,01, 25 toneladas. 25 toneladas. 25 toneladas, ¿no? Ahora, ese 25 toneladas, ¿cuánto representa? Solo como dato, ¿no? 25 toneladas, ¿cuánto representa? Para ver si el porcentaje que adoptamos de peso de cimentación es el correcto. Vamos a ver este porcentaje del peso de cimentación. Esto es igual al peso de la cimentación dividido para el peso de servicio. Esta línea que se debe hacer así un ratito. Ya. Dividido para el peso de servicio. Y por 100, ¿no? Sacar porcentaje, ¿no? Por 100. Ya. Esto es igual a 25 dividido para 198, no, 180. 25 dividido para 180. Esto es toneladas, esto es toneladas. Y eso, y ahí por 100. Por 100. Y eso nos va a dar igual a 25 dividido para 180. Eso nos va a dar a 13,8%, ¿no? 13,8%. Listo. 13,8, que es el... Entonces no estábamos tan alejados de pero bueno, por ahí va. Usted ya tiene el peso ya efectivo, que también va a tener unas correcciones al final, ya van a ver por qué, pero por allí puede arrancar, ¿no? Entonces, ya con este peso final, entonces ya el peso de servicio va a ser de 180 toneladas más los 25 toneladas que habíamos determinado. Esto va a ser igual a 205 toneladas.
rápidamente verificamos el área que necesitamos y esto va a ser igual a 205 toneladas sobre repito, sobre 205 toneladas sobre los 18 toneladas por metro cuadrado que resiste el suelo. Y eso me va a dar 205 dividido por 18. Me va a dar 11,38, ¿no? 11,40. 11,40 metros cuadrados. Por lo tanto, B va a ser igual a raíz de 11,40. Y esto va a ser igual. Y en la siguiente cojo otra pizarra porque esta ya no me está cayendo bien. 3,38. 8. Muy bien, 3,38. ¿Qué cosa? Metros. Metros, sí, metros. Entonces está bien que el B que adoptamos sea de 3,50, ¿no? Nos vamos a quedar con este. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos. Seguimos, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, ahora sí, ¿qué teníamos que determinar? Vamos al siguiente paso. Ya tenemos el ancho de la zapata. Paso 2, paso 3. Vamos a determinar por acción de los cortantes. Por acción del cortante, vamos a determinar el- las dimensiones de la zapata, ¿no? O sea, la altura. Ahora sí ya vamos a determinar qué altura de zapata necesitamos, ¿no? Pero para ello tenemos que calcular el esfuerzo de contacto con cargas mayoradas, ¿no? Con cargas mayoradas. Ya. Entonces, la dimensión de la zapata la obtenemos con la carga de servicio. Y ya el diseño y los chequeos de fuerzas de corte y de momento en la zapata las chequeamos con las cargas mayoradas. Entonces, recuérdenme cuál era el P último. E- Este P último va a ser de 1,2D más 1,6L. Este valor era, si mal no recuerdo, 232. Sí, Punto 36. 232,36 toneladas. 232. Voy a poner otro color. 232 36. ya, 36 toneladas. Listo. Hasta allí tenemos el peso que le llega a la zapata, mayorada. Pero tenemos también un peso que está influyendo, que es el peso propio de la zapata. Entonces vamos a calcular el P último, pero de la cimentación, lo que acabamos de calcular. Entonces el peso, la cimentación es una carga muerta y el factor que influye en la carga muerta es 1,2, ¿no? Entonces 1,2 del peso de la cimentación. Entonces esto va a ser igual a 1,2 por 25 toneladas. Y esto va a ser igual a 25 por 1,2. Va a ser igual a 30, ¿no? 30 toneladas. Por lo tanto, el PU, y ahora sí, va a ser igual a 262,36 toneladas, ¿sí? Ese es el PU total, ¿no? El PU total, el de la estructura más el peso de la cimentación. PU total. Voy a poner aquí total, porque si no, no saben qué significa, ¿no? PU total. Bien. Vamos a calcular ahora sí
el, perdón, el Q último, ¿sí? El Q último que es, a ver, déjame anotar aquí con el negrito, sí, con este aquí. Ya. Q último, es decir, ¿cuál es cuál es la carga que está debajo de la zapata? Un ratito. El esfuerzo debajo de la zapata. ¿Cuál es este valor de Q? ¿Sí? Recuerden de la clase pasada el valor de Q. Entonces, Q va a ser igual a PU total sobre el área de la zapata. El área de la zapata obtenida mediante las cargas de servicio. Entonces, PU total va a ser igual a 200. Déjenme borrar esto, regreso. 262,36 toneladas dividido para, ¿cuánto era? 11,40 creo. 11,40 ya. 11,40 metros cuadrados. Por lo tanto, el QU, que es el esfuerzo de contacto, o podemos ponerle, a ver, cualquiera de estas dos nomenclaturas sirven, ¿no? Voy a ponerle las dos aquí, esfuerzo de contacto último, esfuerzo de contacto último, esfuerzo de contacto último, ¿sí? Cualquiera de las dos sirve. Entonces, 262,36 dividido para 11,40. Eso me da 23,014. 23, muy bien, gracias de todas maneras. 23,014. Pongámosle 0,2 ya. 0,2 toneladas sobre metros cuadrados. Ese es el valor de QU que va a actuar debajo de la zapata. Es la reacción del suelo. El suelo va a lograr que se reaccione. El suelo va a reaccionar, perdón, va a reaccionar sobre la zapata, ¿sí? Con ese valor, ¿no? Con ese valor. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, si esta es una vista en corte, entonces establecemos una vista lateral. Perdón, una vista en planta. Una vista en planta aquí. No la voy a hacer tan cuadrada, pero ya por ahí va, ¿no? Más o menos por aquí, una columna. ¿De cuánto dijimos que más o menos era la columna? De 50 por 50, ¿verdad? Listo. Ya, este gráfico nos va a servir para lo siguiente. Paso 4. El paso 4 es el cálculo del cortante en una dirección. Cálculo del cortante en una dirección, ¿sí? Entonces, recuerden que, déjenme copiar esto acá abajo para rayar. Uy, 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 uy. De nuevo, un ratito. Me falló la pluma. Señalo, copio, pego acá, pego. Y ahí fue. Y ya estamos aquí, ¿no? Bien. Entonces veamos. El cortante en una dirección, para el cortante en una dirección nosotros establecemos en planta, establecemos una línea de corte
una línea de corte, ¿sí? Una línea de corte que está separada de la cara de la columna una distancia D. Está separada de la cara de la columna una distancia D, ¿sí? Esta distancia D es aproximadamente, miren, acá lo voy a poner. Si yo ubico a mi acero de refuerzo, lo voy a poner de color azul. Si yo ubico a mi acero de refuerzo aquí, yo le estoy dando un recubrimiento al acero de refuerzo hacia abajo, ¿no? Este recubrimiento, este recubrimiento. Los recubrimientos en cimentación son por lo general de 5 centímetros, ¿no? De 5 a 7, mínimo 5. Vamos a poner 5 centímetros. Por lo tanto, mi peralte efectivo de hormigón sobre el acero de refuerzo va a ser D. Y este D yo establecí 35 como altura total de zapata, recuerden. Establecimos 35 para empezar. Y acá usted va a restarle 5 del recubrimiento, entonces vamos a tener 30 centímetros. Entonces la línea de corte que actúa aquí, miren cómo lo vamos a continuar esta línea. Esta es la línea de corte aquí. Está separada a una distancia de 0,30. ¿Sí? 0,30. Ahora, ¿cuál es la distancia desde la cara de la columna hasta la cara exterior de la zapata? Esa distancia es la siguiente. No vamos a ponerle un L, vamos a ponerle eh, L, longitud, LZ, vamos a poner. Usted le puede poner cualquier nomenclatura. LZ va a ser igual a ¿qué? El ancho total de la zapata es 350, ¿no? Ancho total de la zapata es 350. Entonces vamos a poner en fórmula B dividido para 2. B dividido para 2 menos el ancho de la columna, B de columna, dividido para 2. ¿Y eso qué le va a dar? Eso le va a dar 3,5 dividido para 2 menos 0,5 dividido para 2. Eso le va a dar 1,75 menos 0,25, 1,50, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 1,50. Esa es la longitud entre la cara de la columna y la cara exterior de la zapata. Ahora yo quiero saber cuál es esta distancia. Le vamos a llamar L'. L' es igual a LZ menos D, donde LZ es 1,50 menos D que es 0,30. Por lo tanto, L' va a ser 1,20 m. Correcto, ¿no? Sí, 1,20 m. Ingeniero, pero ¿para qué nos sirve eso? Recordemos que el cortante va a actuar en esta área, ¿no? Va a actuar aquí. Va a actuar aquí. Entonces necesitamos es- esta distancia porque se va a generar lo siguiente. Se va a generar lo siguiente. Miren, vamos a generar desde la zapata. Vamos a tener la carga aquí. Actuando. ¿Sí?
Vamos a tener la carga aquí, QU actuando. Y necesitamos el cortante, el cortante producto de esta carga QU, pues, ¿no? El cortante que se va a generar, la resultante aquí. Bien, entonces, ¿cómo calculamos ese cortante? Como es el cortante en una dirección, vamos a poner cortante 1. Cortante 1. ¿A qué va a ser igual el cortante 1? Va a ser igual a Q sub U por el B, ¿no? Toda esta, si yo la proyecto para acá, esto es B. Déjenme dibujarle para que lo puedan entender, ¿no? Todo esto es B. Y todo esto es el L'. Entonces, Q por B por L'. Y ahí vamos a tener una carga de cortante, que es la resultante de la carga repartida por área, ¿no? Entonces tenemos B sub U, 1, o el cortante último en una dirección, va a ser igual a ¿qué? Al Q sub U, que ya lo calculamos, 23.02, 23.02, ¿qué cosa? Toneladas sobre metro cuadrado, por, ¿cuál es el ancho B de la zapata? El ancho B de la zapata, que miren que es este, ancho B de la zapata, va a ser 3.50 por el L', que lo acabamos de calcular, 1.20 metros, ¿no? Por lo tanto, el cortante en una dirección va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 23, ya tengo que multiplicar. 23.02 por 3.5 por 1.2, ¿no? 81.77, ¿no? Si me siguen, me verifican si el valor es correcto, ¿no? 81.77 toneladas. 81.77 toneladas, ¿no? Y ese cortante es producto, repito, ese cortante es producto de la carga QU, que está reaccionando el suelo sobre la zapata, ¿sí? Y que va a actuar a una distancia de medida desde la cara de la columna. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ingeniero, Sí, es ingeniero. Ingeniero. 23.02, ¿verdad? Sí, 23.02, sí. Da 96.68. Bueno, no me sale eso. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón, Sí, perdón, eso perdón. el, Sí, eso. acá sumé, perdón, tienen toda la razón. Correcto, 96.78 es correcto. Ya me di cuenta en la calculadora, había sumado. 96.68 es correcto. 96.68. Listo, listo, listo. Muy bien. Es un error de tipeo. Perdón, de ingresar un dato. Pero hay que estar atentos con eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, Ingeniero, ingeniero. una preguntita. Sí, dígame, dígame. El valor de 0.3, ¿me podría repetir de dónde salió? Claro, sí, sí. Cero. Claro que sí, no hay problema. Miren, el 0.3 que el 0. Ya. Este 0.3 que está aquí, ¿no? Este. Sí, correcto, correcto. Ya, muy bien, muy bien. Miren, la distancia de medida sobre la columna, esta nomenclatura de hace referencia al peralte efectivo de la zapata. Entonces, si yo reviso, aquí lo voy a dibujar, si yo tengo un acero de refuerzo ubicado, es más, yo siempre voy a tener un acero de refuerzo ubicado en la zapata, ¿no? Que es el que vamos a diseñar al final, este acero de refuerzo que lo voy a poner aquí con verde.
este cero de refuerzo. Usted ya conoce, porque estamos asumiendo, usted conoce esta altura asumida, que era 0,35. Siempre hay que darle se llama recubrimiento, un recubrimiento al acero de refuerzo. Pero el recubrimiento se mide desde el centroide de la varilla hasta la cara inferior de la zapata. Entonces, mire, haga de cuenta que acá, usted va a tener R. El recubrimiento está entre 5 centímetros hasta 7 o más centímetros, dependiendo de lo que usted le quiera dar. Este recubrimiento protege al acero del ambiente de humedad y todo lo demás, ¿no? Nosotros estamos asumiendo un R de 5, un R de recubrimiento. Entonces, esta altura, de esta altura que está aquí, mire, D es esto. Esto es D. Entonces, la H de Zapata va a ser igual a ¿qué? A D más R. Y D va a ser igual a ¿qué? A H de Zapata menos R. Por lo tanto, H de Zapata es 0,35 metros menos 0,05 metros. Y eso le va a dar un D de 0,30 metros. ¿Sí? Y ese es el 0,30 que estamos utilizando en el D de esta fórmula. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí quedó claro? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pregunten. ¿Estamos claros entonces? Bien. Y está bien, ¿no? Porque esa parte la hice un poquito rápida. Asumí que ya viendo hormigón 1, entonces eh, entendían un poquito lo que es recubrimiento, pero nunca está de más recordar, ¿no? Nunca está de más recordar. De todas maneras, se agradece por la pregunta. Está muy bien. Siguiente. Miren, ya tenemos un cortante. Ya tenemos, tenemos un cortante, el cortante en una dirección en la zapata. Ahora, gracias a este cortante, vamos a determinar, en el quinto paso, vamos a determinar, 5, cuál va a ser el peralte necesario. Determinar peralte, ya sabemos, ¿no? Peralte efectivo, el D. Recuerden que este D es asumido, el R efectivo en una dirección, pues, ¿no? En una dirección. Peralte en una dirección. Por lo tanto, revisemos, ¿no? ¿Qué nos dicen cuáles son las condiciones de resistencia? Que un ratito, déjeme borrar esto. La demanda, el cortante de demanda debe ser menor o igual que el cortante resistente, ¿no? Siempre afectado en resistencia por un factor de minoración, ¿sí? ¿Sí? El cortante resistente. N significa nominal. También usted le puede llamar esto también lo puede llamar así, ¿no? Nominal o igual al cortante resistente del concreto, ¿no? Es lo mismo. Esto es lo mismo. Eso es lo mismo, ¿no? Puede llamarlo de las dos maneras. Nominal o de concreto, cualquiera, ¿no? Pero es el cortante resistente, lo que resiste el concreto. Recordemos que la resistencia al corte del concreto tiene que ser mayor o igual que el cortante último, ¿sí? Por lo tanto, vamos a asumir que el cortante último va a ser igual para fines de cálculo a el cortante nominal, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera relación nos lo permite asumir eso. ¿Y cuál es la resistencia del concreto? La resistencia del concreto
resistencia nominal o resistencia del concreto va a ser igual a ¿qué? Una de las fórmulas que nosotros ya vimos. A phi por 0,53, abro paréntesis, por 0,53 por lambda por raíz de f' c por BW y por D. ¿Sí? Entonces ya nosotros estamos asumiendo que el nominal, este y este, es igual a BU. Ya sabemos que lambda es 1, la resistencia del concreto va a ser 280. Ya este dato nos lo da el problema o usted lo determina, o usted lo elige cualquiera. 280, déjeme escribirlo bien, repito. Escribió chueco. 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? BW es el ancho, ¿sí? BW es el ancho de la zapata. ¿Cuál es nuestro BW? Este que está, el ancho B. Ancho B o BW, ¿sí? Ancho B o BW. Entonces este es el ancho de la zapata. Nosotros ya tenemos que es un ancho de 3,50 metros. Y D no sabemos. Hemos asumido uno, pero es lo que es nuestra incógnita, ¿sí? Es nuestra incógnita. Dicho eso, vamos a despejar D. Entonces ponemos BU va a ser igual a phi por 0,53 por lambda por raíz de f' c por BW y por D. Ya como todo esto está multiplicando, puedo borrar esto. Y eso sí, ¿no? Entonces, D se queda de este lado. D se queda de este lado de la ecuación y tenemos que D va a ser igual a ¿qué? Al cortante último en una dirección sobre phi por, ya, este phi es igual a 0,75. Ya, ay, perdón, ya hice borrar. Phi es igual a 0,75, déjeme anotarlo aquí. Y este es un factor que está en la normativa del ACI, yo se los voy a mostrar la otra semana, o en la siguiente clase, sí. Ahorita ya, si lo buscamos, se nos va el tiempo. Pero está en el ACI, yo les voy a buscar, no se preocupen. Entonces tenemos que phi, ay, no, ya de una vez, por 0,53 por lambda por raíz de f' c por BW. Y listo, empezamos a reemplazar datos. Y tenemos cortante último, 96,68 toneladas. Miren, 96,68 toneladas. Yo necesito, bueno, ya van a ver qué vamos a hacer. Sobre phi, que es 0,75 por 0,53 por 1 por aquí. Raíz de, vamos a escoger 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y vamos a escoger a BW, que es 3,5 metros, ¿no? 3,5 metros. Pregunto, ¿puedo operar directamente tal como está allí? No por los No, hay que centímetros y convertir. los metros. Perfecto, ustedes son inteligentes, qué belleza. Entonces, vamos a convertir 96,68, lo multiplicamos por 1000, Por 1000. correcto, por 1000.
Esto me da, esto es en kilos sobre tonelada. Ya, y abajo, los 3,5 metros, lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Sí. Por 100. Esto me da en centímetros sobre metros, pues, ¿no? Eliminamos toneladas con toneladas, toneladas con toneladas y metros con metros. Ya. Ahora sí, eso me da 96,68, 96,68 por 1000 sobre 0,75 por 0,53 por 1 por raíz de 280 y por 350, pues no, o 3,5%, 3,5%, ya no hay problema. Miren, eso nos da un D igual a 41,53 con los dos decimales, centímetros. Entonces nosotros con el D que teníamos inicialmente nos quedamos cortos, ¿sí? Con el D que teníamos inicialmente nos quedamos cortos. Y a este D le vamos a llamar D1. Este es nuestro D1, es decir, el peralte que necesitamos. Uy, Dios, te raya esto. Ratito. Déjame borrar mejor aquí y escribo mejor esto. Es el peralte que necesitamos, pero en la condición cuando la cimentación está sufriendo está sufriendo cortante en una dirección. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunten ahora. Este sería el peralte efectivo, ¿verdad? Sí, pero para el cortante en una dirección. En una sola dirección. Ajá. Correcto, Esto es. correcto. Por eso lo vamos a denominar de uno. Bien, continuamos, ¿no? Ahora nos queda evaluar el cortante en dos direcciones. Nos queda evaluar el cortante en dos direcciones, ¿no? Bien, vamos. Paso número 6. Paso, no, a ver, un ratito. Vamos. Sí, paso número 6. Cálculo del cortante en dos direcciones. Paso número 6. Cálculo del cortante en dos direcciones. Cálculo del cortante en dos direcciones. Bien. Aquí nosotros necesitamos determinar el cortante. Entonces, vamos a copiar esto de acá. Sí, vamos a copiar esto. Ya, pegamos y lo desplazamos por aquí. Y luego vamos a borramos esto. Borramos esto. Ya, listo. Vamos a borrar esto. Listo. Ya sabemos que es 5 centímetros.
Ya. Establecemos nuestro esquema. Y cuando el cortante actúa en dos direcciones, ¿sí? Cuando el cortante actúa en dos direcciones, eh, tenemos esto, ¿no? Una franja de corte aquí y aquí. Una franja de corte aquí y aquí. Y esta distancia, recordemos, es de medios. Esta distancia, recordemos, es de medios. Entonces esto se va a armar algo así, o así. ¿Ya? Y el esfuerzo de contacto trabaja toda esta área, ¿no? El esfuerzo de contacto que va a generar el corte en las dos direcciones. Listo. Entonces, fuerza cortante va a ser igual a cortante en dos direcciones, BU2, va a ser igual a ¿qué? Al Q, al QU, ¿no? El esfuerzo último por el área que está aquí adentro, ¿no? El área sombreada, por área sombreada, pongámosle aquí, sombreada. Área sombreada. ¿Y cómo determinamos esa área sombreada? Área sombreada va a ser igual a ¿qué? A B al cuadrado por estas dimensiones de aquí que las habíamos denominado anteriormente las habíamos denominado como, un ratito, las habíamos denominado como B, ya los B sub 0, no, B sub 0, aquí está. Aquí está. Es- Esta distancia que tiene que ver con el área de aquí es B sub 0 y esta distancia de aquí tiene que ver con B sub 0. Entonces vamos a determinar primero el B sub 0, ¿sí? Vamos a determinar primero el B sub 0. Uy, que el tiempo se va rapidito, ¿no? Bueno, avancemos a calcular el cortante el peralte efectivo en una dirección, ¿no? A ver, vamos. B sub 0, que es el perímetro de corte. Ay, no, qué bruto. Qué bruto, no, yo. B sub 0 es todo el perímetro de corte. B sub 0 es todo este perímetro, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, B sub 0 es el perímetro de sección crítica. Entonces, B sub 0 va a ser igual. Ya habíamos indicado que esto es de medios. Esto es de medios en un sentido y en el otro sentido también es de medios. ¿Ya? Y la columna tiene una C1, C1 y C2, ¿no? C1 y C2, por acá. Y así mismo esto de aquí es de medios y esto de aquí es de medios. Por lo tanto, el perímetro es igual a, ya sabemos cuál es ya sabemos cuál es C y ya sabemos también cuál es el estimado principal, pues, ¿no? O sea, el estimado, no el que acabamos de determinar como D1, sino el estimado, el D con el que arrancamos supuestamente, ¿no? Bien, entonces, que se solo usa para comprobar. Entonces, B sub 0 vamos a tener dos veces, a ver, esto es D más C1 por 2 más, asimismo, D más C2
por 2, ¿no? Donde B sub 0 va a ser igual a 2 veces el D, ya dijimos que era 30 centímetros, más 0,50, que es una columna, el dato de la columna, más 2 veces, así mismo, 0,30 perdón, más 0,5. Entonces, B sub 0, ya esta fórmula es para, si ustedes tienen rectangular, es la misma, ¿no? Ahorita en una cuadrada la estamos haciendo funcionar para que se entienda la ecuación, ¿no? Todo el área, todo el perímetro de corte de la sección crítica. Entonces esto va a ser 2 por 0,80, 1,60. 1,60 por 2. Es 20. 320, correcto, 320 metros. Bien, ya tenemos el B sub 0. ¿Sí? Ya tenemos el B sub 0. Ahora sí, el cortante. El cortante en dos direcciones va a ser igual a Q, a QU por B sub 0. Ah, no. Ya, a Q por el área. Ya me acordé, el área sombreada. Vamos a calcular la área sombreada. Área sombreada va a ser igual a ¿qué? A B al cuadrado menos menos los datos que teníamos aquí, ya, menos, aquí está, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Menos esta cara, para ponerle una nomenclatura, ¿no? Esta cara, vamos a ponerle, vamos a utilizar B01 y a esta cara vamos a ponerle B02, ¿no? Entonces, al área de B le tenemos que restar esta área que está dentro, el área que está encerrada hacia adentro de la sección crítica, pues no, porque lo que nos importa es el área sombreada en rojo, ¿no? Entonces, menos sería B sub 01 por B sub 02. ¿Sí? Si alguien no le queda claro, 5 minutos. Pregunte nomás sin ningún compromiso. Ya, entonces aquí vamos a tener 3,5. Ay, Dios. Diosito, un ratito. 3,5 metros al cuadrado menos. B sub 0,1 va a ser C1, ¿sí? Aquí vamos a anotarle aquí esto, miren esto. Ah, no. Esto de aquí es B sub 0,1. Y esto de acá es B sub 0,2. ¿Sí? Que sería C1 más D. Entonces, B sub 0,1 por B sub 0,2, voy a anotarlo rápido, va a ser 0,80 metros. Como esto es cuadrado, entonces al cuadrado. Por lo tanto, el área sombreada, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 3,5 al cuadrado. Repito, si no queda claro, pregunte. Esto va a ser igual, el área sombreada va a ser igual a 11,61 metros cuadrados. Ahora sí, el cortante último en dos direcciones va a ser igual a Q sub U por el área sombreada, donde el cortante último va a ser igual a ¿qué? El Q sub U, que ya lo teníamos, acá 2302, ¿no? 23. Correcto, 2302
toneladas sobre metro cuadrado por 11,61 metros cuadrados. Eso nos da igual a por 23. 267,72. ¿Cuánto? 267,72. 267,62 toneladas. 267,62 toneladas. ¿Sí? Bien, nos quedamos hasta ahí porque ya el tiempo se acabó. Y lo que nos está faltando es calcular los peraltes. Si, con las ecuaciones que ya tenemos, con las ecuaciones que ya están en el... Ya tomamos la asistencia. Con las ecuaciones que están en las diapositivas subidas, ¿no? Para las diferentes direcciones perdón, las diferentes ecuaciones de cortante para dos direcciones son tres. Ustedes a cada una de ellas pueden despejar el valor de D y determinar los D de cada una de ellas, ¿no? Entonces eso igual lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero venga, si gusta, véngalo trayendo para que corroboremos de manera más rápida, ¿no? Y al final vamos a determinar cuál es el peralte necesario y efectivo que determinamos. Y con ese peralte vamos a diseñar el acero de esta cimentación cuadrada, ¿sí? El acero de esta cimentación cuadrada. Y vamos a detallar el armado de la cimentación, lo que usted ya debería poner en un plano, ¿no? Para presentarse. Ya, asistencia, rapidito. A ver, ¿quién me dijo? Asistencia. Asistencia, ¿quién? El estudiante Reyes. Reyes, ratito. Reyes Carrillo. Sí. Ok, ¿quién más? Baño Bonilla, por favor, ingeniero. Ya, Baño. Baño, ¿es baño o baños? Baño. Ah, ya, está bien, entonces está bien escrito acá. Baño Bonilla. Ya, ¿quién más? Gracias. Ya, de nada. ¿Quién más? Nadie. Ingeniero, a mí se me fue la asistencia. ¿Quién es usted? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí me contestó. Sí, 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 sí. Sí, ¿Alguien más? Nadie más. Bien, bien, señores. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Vean estudiando. Compañero, un Díganme. compañero dejó un mensaje en el chat. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Pero qué? ¿Cuál? ¿Quién? Reyes. ¿Quién? Cando Cali, creo que le estaba fallando el micrófono. Sí tiene, pues sí, sí me contestó después. Ya, ese fue el mensaje, fue al inicio. Está bien, pero muy amable. Gracias, compañera. Está bien. Bien, entonces ya estamos todos. Señores, vayan estudiando. Yo en algún momento indico siguiente clase lección o siguiente semana lección, así que usted tiene que ir estudiando. Es más, prepárese que después de terminemos Zapata aislada, tenemos una lección, ¿sí? Váyase preparando. Ok. Y muy probablemente sea presencial. Con tiempo les voy indicando, ¿sí? Muy amables señores, que tengan una buena tarde. Pasen bien.